en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Así es, Señor, creemos en esa fidelidad, Dios, porque hasta aquí nos has traído, Señor, y nos has permitido, Señor, seguir en pie, Dios. Como dice este canto, nosotros sabemos que tú mueves montañas, Dios. No dudamos de tus milagros, Dios. Creemos en tus milagros. No dudamos del poder que hay en ti, Señor. Aquí en Aliento creemos en el poder y en tus milagros, Dios. Pero creemos antes en que tú eres soberano, Dios. Y que al final de cuentas siempre se hace tu voluntad, mi Señor. Creemos en ti, Señor. Nuestra esperanza está puesta en ti. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí estamos por esa razón, Dios, porque tú eres, Dios, quien nos ha cambiado y nos ha dado una esperanza nueva de vida, Dios. Gracias, Padre Celestial. Dale gracias a Dios ahí en tu lugar. Ese es el tiempo en el cual tú agradeces a Dios. Dale gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias por las tribulaciones, gracias por las dificultades de esta semana, Señor, porque me hicieron darme cuenta que necesito más de ti, Señor, que necesito más de tu presencia, que necesito más de tu compañía, Dios, que necesito estar en ti, Señor, para que tú puedas estar en mí, Señor, y habitar en mi vida, Señor, para que tú puedas dirigir mi caminar, para que tú puedas dirigir nuestros pasos, Dios. Que muchas veces buscan, Señor, desviarse de tu voluntad, Dios, pero aquí estamos, mi Señor, por tu perfecta y preciosa voluntad, Dios, para adorarte, porque fuimos creados, iglesia, con un propósito, y es el de adorar, es el de glorificar el nombre de nuestro Dios. La creación, iglesia, fue creada por Él y para Él, y fue creada para la gloria, dice su palabra, de su nombre. Amén. Dios te bendiga, Señor. Gracias, Padre. Yo te bendigo desde este lugar, Señor, porque eres bueno. Gracias, Dios, por la misericordia y el amor que día a día muestras con nosotros. Gracias por dejarnos entrar a tu presencia en alabanza y en adoración, para rendirnos a ti, Señor, reconociendo que tú eres ese gran Dios, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Así como Romanos, escúchenlo bien, es una predicación clara, escúchenlo, una predicación contundente del Evangelio de Cristo. Si tú vas ahí vas a encontrar muchas cosas acerca, en su totalidad es el Evangelio de Cristo. La carta a los Gálatas es una defensa también firme de ese mismo evangelio que se habla y se comenta en la carta a los Romanos o en el libro de los Romanos. ¿Ante qué? Ante el ataque que estaba y que había surgido, que se había levantado en las iglesias en Galicia. Amén. Entonces lo que estamos viendo hoy, estamos estudiando la carta a los Gálatas verso a verso. Escuche esto. Entonces vamos a ir avanzando. Y yo me he dado cuenta que cuando voy avanzando en el estudio, en todo, aunque son versículos diferentes, todo nos lleva hacia el mismo lugar. Y por eso es bien interesante estudiar así, verso a verso, porque te das cuenta de cómo una carta, cuando tú la estudias versículos separados, pues sí está bien, pero cuando la estudias junto, en conjunto, te das cuenta de que su contenido es tan perfecto que se une y llegan a estar en un mismo propósito, y podemos decir también en un mismo sentir. Amén. Ahora, la semana pasada, sí, lo que te mencionaba, y es importante recordar un poco de lo que hoy nos trae hasta Gálatas capítulo 2, amén, versículo 11, que es donde nos quedamos, para comprender de una mejor manera lo que estaba sucediendo, iglesia. ¿Y por qué lo hago así? ¿Por qué tengo que hacer este recuento de los hechos? Porque hay personas, ¿sí?, en la congregación que por alguna razón no son consistentes a venir los domingos. Por alguna razón a lo mejor no pudieron venir. Entonces tengo que estar rebobinando de cierta manera para que podamos comprender. Por eso es la importancia del congregarnos. El Señor demanda de nosotros bíblicamente que nos congreguemos.
Dice que no tengamos por costumbre no hacerlo, sino todo lo contrario. Y no es porque le digo que quiera yo tener la iglesia y quiera que esté llena la iglesia. No, hermanos, porque tiene un sentido esta demanda de parte de Dios en nuestras vidas. Y que es que podamos seguir el flujo de la enseñanza. Amén. Entonces, nunca perdamos de vista que esto que estamos leyendo en esta carta es precisamente una carta que el apóstol Pablo escribió a las iglesias en Galicia. Amén. A través de ella está tratando de corregir ciertas situaciones que se estaban dando. Y en cada una de las cartas es para lo mismo, iglesia. Es para confirmar, es para reafirmar, es para nutrir, es para instruir, es para fortalecer las iglesias, ¿sí?, a las cuales ellos habían llevado el evangelio, hermanos, en las cuales ellos habían compartido la palabra de Dios. Y entonces usan este medio para cuando sucedían cosas. En este caso había algo que corregir en la iglesia de Galicia, o en las iglesias de Galicia, porque eran un grupo. Hoy vamos a estudiar Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 14. Pero es importante, como te digo, recordar por qué Pablo escribió esta carta a los Gálatas. Quizás ya no te acuerdas. Y el motivo principal lo encontramos en el capítulo 1, versículo 6. Abre tu Biblia ahí, por favor. Este es el motivo principal de por qué Pablo le escribe, y vamos a ponerlo en la pantalla, a ver, por favor, esta carta a los Gálatas. Gracias, hermana, por participar. No quiere decir que esté mal. Tiene que ver con eso sucede después más bien, pero este es el motivo principal y lo vimos en una enseñanza. Entonces, mire, hermano, ¿por qué cree usted que yo grabo las predicaciones? ¿Para verme o qué? Para hacerme youtuber y que, ay, el hermano tiene 800,000 reproducciones y 17 seguidores, creo que 18 son los que hay ahí en la página. No, iglesia, lo hago incluso para usted, para la congregación principalmente. Claro que si alguien puede bendecirse con la enseñanza, qué bueno, pero en la página de YouTube, si usted no viene un domingo, puede escuchar la enseñanza para que usted pueda agarrarle el hilo a lo que vamos a ver el día de hoy. Para eso se hace, por lo menos en mi caso. Bueno, aquí vemos en el versículo 6, mire, ahí está, el motivo principal de por qué Pablo le escribe esto a los Gálatas. ¿Qué es lo que estaba pasando? Y les dice, estoy maravillado de que tan pronto, dice, os hayáis ¿qué? Alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Para qué? Para seguir un evangelio diferente. Amén. Este es el motivo principal de por qué Pablo escribe esta carta. Y dice el texto que estaba maravillado. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba sorprendido, amén. Que estaba asombrado de que tan pronto aquellos a quienes él les había predicado el evangelio de Cristo se hubieran desviado de esa verdad para seguir un evangelio que no era el que él les había enseñado. Amén, iglesia. Estaban siendo fascinados por otras enseñanzas, estaban siendo atraídos por otras enseñanzas que no era lo que Pablo les había enseñado. Ahora sabemos que Pablo, porque subió a Jerusalén, tenía la verdad, ¿sí? Entonces, esto estaba sucediendo y por eso escribe esta carta. Pablo les había predicado y se había ido de la región de Galicia. ¿Para qué? Para seguir su ministerio, iglesia, para continuar con su ministerio. Y tan pronto él se fue de las iglesias, se infiltraron en la iglesia falsos cristianos, dice la escritura, falsos hermanos que habían adulterado el evangelio de Cristo, a los cuales Pablo llama, ya lo conocemos muy bien. ¿Cómo los llama? Judaizantes, hermanos. Ya ven por qué tengo que recordarle todo. Vamos, hermano, échele ganas. Ahora, las enseñanzas, fíjense bien, esto no se lo había comentado, aunque lo dije entre líneas. Las enseñanzas de estos hombres no eran totalmente opuestas al evangelio verdadero. Amén. De hecho, ellos creían en la salvación por medio de ¿qué? Por medio de la fe en Cristo. Amén. Ellos también lo creían, pero a esto le añadían que para ser salvos unos tenían que hacerse judíos. ¿Y cómo lo hacían? Manifestándolo a través de ciertos ritos, como lo era la circuncisión en la carne. Amén. Entonces tenía el varón que circuncidar para hacerse judío.
Y entonces eso es lo que está pasando. Ellos no negaban a Cristo como tal, simplemente que le agregaban los ritos judíos como necesarios, escúchalo, para la salvación, adulterando con esto la verdad, iglesia. Algo que hoy en día es muy común que suceda en muchas de las iglesias. Es muy común que estén adulterando el evangelio. Mis hermanos, la iglesia de hoy ha sido prostituida como estaba sucediendo con los de Galicia. Estaba siendo el evangelio prostituido por estas enseñanzas que iban en contra del verdadero evangelio. Y es por eso que nosotros, y aquí es donde entramos nosotros, necesitamos permanecer firmes, iglesia. Necesitamos estar firmes ¿en qué? En el estudio de la palabra, como lo estamos haciendo el día de hoy. Firmes, iglesia, en nuestro compromiso con la sana doctrina. ¿Por qué le digo esto? Porque la iglesia no es un circo. La iglesia no es un salón de fiestas donde venimos a pasárnosla bien y luces de colores y un montón de gente ahí aventándose y todo. No, iglesia. Necesitamos permanecer firmes en el compromiso de la sana doctrina. Y yo quiero decirte algo: las enseñanzas o la enseñanza del evangelio siempre, absolutamente siempre, debe de ser el centro, iglesia, y lo más importante en todas y cada una de las reuniones que nosotros tenemos. No debe de existir nada que le robe la atención al evangelio de Cristo. Amén. Venimos a la iglesia para... Tú no vas al trabajo para meterte a la alberca, salvo que tu trabajo sea de salvavidas, ¿verdad? Sí, tú vas al trabajo para cumplir con ciertas funciones. Venimos a la iglesia para conocer a Cristo, para aprender de Él, aquel que ha cambiado nuestras vidas, aquel que transformó mi vida de mediocridad, mi vida perdida, la transformó. ¿Qué te puedo decir? Si paso a cada uno de ustedes, diríamos muchas cosas de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, cómo Él nos ha cambiado para bien, cómo Él nos ha transformado. Amén. Entonces son las disputas, escúchalo, que Pablo tenía con estos hombres que estaban adulterando el evangelio, los judaizantes, que es por lo cual él sube a Jerusalén a exponer el evangelio. Junto con quien iba a ir también, con Bernabé, de cierta manera a defender el evangelio que él estaba predicando, las enseñanzas que él estaba compartiendo. Y dice el texto en la Biblia, y lo vimos la semana antepasada, dice que lo hizo en privado. Amén. Qué interesante, ¿no? Fue en privado. Y se ve con las autoridades eclesiásticas, donde estaba Santiago, que era el pastor de la iglesia en Jerusalén. Y también se ve con las autoridades apostólicas, donde estaban dos de los apóstoles de Jesucristo, que eran Pedro y Juan. Por lo menos eso no menciona la Biblia. Los cuales, cuando vieron que Pablo predicaba el mismo evangelio que ellos, y en esto nos quedamos la semana pasada, ¿sí? ¿Qué hicieron? Dice la escritura que no tuvieron más remedio que darles la mano en señal de que eran parte de él lo mismo, de que estaban haciendo bien las cosas. Dijeron: muy bien, Pablo, ustedes sigan predicando a los gentiles, nosotros vamos a seguir haciendo nuestra tarea. Y este es el resumen, iglesia. Es el contexto, incluso ahora nos fuimos más atrás, general de la carta a los Gálatas. Es lo que hemos visto hasta ahora. Hoy vamos a abrir nuestra Biblia. ¿Traes tu Biblia? Amén, gloria a Dios. Hay que poner en práctica eso que me mandaron, ¿verdad? Trae su Biblia, gloria a Dios, amén. Abre tu Biblia en Gálatas capítulo 2, versículo del 11 al 14. Amén. Del 11 al 14, gracias a Dios. Vamos a ver lo que dice, y el título de la enseñanza del día de hoy es las consecuencias de la hipocresía. Qué tremendo, tremenda palabra. Y vamos a abrir Gálatas 2, capítulo 2, versículos del 11 al 14. Y le voy a pedir a la iglesia que me siga con la lectura, con su vista ahí en la lectura en la Biblia. Amén. ¿Ya estamos listos? La mayoría de las Biblias tiene un título que dice lo siguiente. ¿Sabes qué título dice ahí el tuyo? ¿Qué dice? Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Me encantó esta cosa, ¿no? O sea, qué tremendo. Fíjate bien. Y voy a dar lectura y dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, le resistí cara a cara. ¿Recuerdas lo que te decía al principio con lo de llegar temprano? Eso es lo que hizo Pablo. Y dice: le resistí cara a cara porque era de condenar. Esto quiere decir, era de castigar. Estaba mal algo que estaba haciendo Pedro. Y dice: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo,
que era Santiago, el medio hermano de Jesucristo, que era pastor principal en la iglesia en Jerusalén, comía, dice, con los gentiles. Dice Pablo, Pedro estaba comiendo con los gentiles. Pero después de que vinieron, ¿sí?, estos que venían, dice, de parte de Jacobo, se retraía, dice, y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Recuerdan lo que decíamos? Se refiere a personas. Tenía miedo de los judíos, Pedro. Y dice, y en su simulación, subraya esta palabra, participaban también, dice, los otros judíos. De tal manera, wow, esto me sorprendió, que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía, literal, no lo inventé yo, dice aquí, la hipocresía de ellos. Pero cuando vi, dice Pablo, que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. ¿Qué le dijo? Si tú, siendo judío, Pedro, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Amén, iglesia. Amén. Muy bien, lo que vemos en esta porción de la escritura es el enfrentamiento entre dos colosos bíblicos, iglesia. Entre Pedro y entre Pablo, o entre Pablo y entre Pedro. Es el enfrentamiento que Pablo tiene con Pedro, iglesia. Sí, lo escuchaste bien, con Pedro, el mismísimo apóstol de Jesús. Pablo confronta a Pedro, considerado por muchos cristianos judíos como el principal, escúchalo, de los apóstoles de Jesucristo. ¿Y sabes por qué lo confronta? ¿Sabes por qué dice que lo hace cara a cara? Lo hace para reprenderlo por la conducta que él estaba teniendo en la primera, escucha esto, iglesia establecida en una región no judía. Esta es Antioquía. Fue la primera iglesia establecida en una región no judía. Amén. Se le conoce también como Antioquía de los gentiles por esa misma razón. Porque era una ciudad donde, iglesia, estaba constituido mayormente por cristianos gentiles. Hombres gentiles griegos como tú y como yo, que nos convertimos al cristianismo, que no éramos judíos de cepa o de nacimiento, iglesia. Amén. A diferencia de Jerusalén, donde en Jerusalén eran mayormente judíos cristianos. ¿Te das cuenta? Entonces, Antioquía fue el primer lugar, la primera iglesia se estableció ahí, de una iglesia que era de gentiles. Amén. Pues es ahí en Antioquía, iglesia, donde Pablo junto con Bernabé enseñaban la palabra de Dios. Ahí enseñaban los dos, trabajaban juntos. Y es donde se llamó también en este lugar cristianos por primera vez a los creyentes. Amén. Ahí fue la primera vez, y en la Biblia se aparece que fue la primera vez que se les llamó cristianos, aquellos que creían en Jesucristo. Entonces narra este texto que en algún momento llega Pedro a esa ciudad, a la ciudad de Antioquía, como dice Gálatas 2:11. Velo por favor ahí en tu Biblia. Gálatas 2:11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, Antioquía era el centro del ministerio de Pablo, iglesia. Amén. Podemos decir que era su base de control, su base de mando. Era donde Pablo constantemente salía para realizar sus viajes, de ahí de Antioquía. Amén, iglesia. Entonces vemos esta situación. Está Pedro, llega a este lugar, a esta ciudad, Antioquía, y se sienta a comer libremente con los hermanos, que en este caso eran gentiles que se habían convertido al cristianismo. Y llega y se sienta porque era normal. Con la llegada de Jesucristo, toda barrera se había roto entre judíos y gentiles, y ahora uno mismo eran. Entonces no había problema. Él llega y se sienta a compartir con ellos y comer, ¿sí? Algo que por tradición judía no era bien visto. Los judíos no lo veían bien porque estos no habían sido circuncidados como la ley judía lo mandaba. Pero para Pedro eso ya no era importante. Él conocía la verdad, tanto igual que Pablo, y sabía que ya no había nada que les impidiera sentarse a la mesa e incluso comer de los mismos alimentos, porque los judíos no podían comer carne ¿de qué? De cerdo. Pues Pedro estaba comiéndose unos chicharroncitos con los gentiles ahí, porque pues eso ya no era problema. Y bueno, iglesia, mire lo que dice en Gálatas 12, versículo 2, el capítulo 2, versículo 12. Mire lo que sigue diciendo ahí. Amén. Y dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, le pongo entre comillas, comían con los gentiles. Es Pablo refiriéndose a Pedro.
Él comía con los gentiles, dice. Pero después que vinieron, se retraía, se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Tenía miedo de los judíos. Vamos a pedirle a ver que nos pongan el archivo que tenemos ahí. Gálatas 2:12, nueva traducción viviente. Aprovecho. Le hago un anuncio. Cómprese cuando pueda una nueva traducción viviente. Es una bendición y ayuda mucho. La verdad es que es la mejor ayuda que yo encuentro para entender textos que a veces son más complejos en la Reina Valera. Entonces, cómprenla si puede. Una económica de 80 pesitos, no necesita comprar nada más, ¿ok? Fíjate lo que dice el texto, vean en la pantalla. Dice, cuando llegó por primera vez, es este mismo texto que leímos en el 12, Pedro comía con los creyentes gentiles. Nos lo deja muy claro, dice. Quienes no estaban circuncidados, porque no eran judíos, no tenían que circuncidarse, y ahora en Cristo menos. No había necesidad de circuncidarse en la carne. Pero después, dice, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, que es Jacobo, ya les dije, el medio hermano de Jesús, Pedro no quiso comer más con los gentiles. Dice, tenía miedo a las críticas de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Es decir, tenía miedo de las críticas que podían hacer estos hombres judíos que acababan de llegar a Antioquía. Mis hermanos, es por esta causa de doble moral, ¿sí? Es por esta causa que incluso deshonra el mensaje del Evangelio de Cristo que Pablo confronta, ¿sí?, a Pedro. Dice el versículo 11 cómo lo hace: cara a cara. ¿Para qué lo hace? Para reprenderlo. Esto es para llamarle la atención. ¿Por qué? Por esa actitud hipócrita que él había tomado y que era una actitud, dice el texto, de condenar. Esto quiere decir, era una actitud que necesitaba una corrección. Era una actitud que necesitaba ser enfrentada y decirle: Pedro, eso que tú estás haciendo no está bien. El texto nos enseña, iglesia, que en ese momento, mira, vuelvo a lo que te dije. Estaba Pedro sentado a la mesa con sus hermanos, porque eran hermanos en la fe, gentiles que se habían convertido al cristianismo allí en Antioquía. Se estaban comiendo los chicharrones y llegaron unos cristianos de origen judíos que venían de Jerusalén, que decían venir de parte de Jacobo, de parte de Santiago, el pastor principal de la iglesia en Jerusalén. Imagínate. Y Pedro los ve que van llegando. Algo que él mismo, y piensa que vienen porque ellos decían que venían de parte de Santiago, iglesia. Pero en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, que hoy no vamos a ver, nada más para que lo tengas si lo quieres ver, ahí Santiago desmiente que venían de parte de él, ¿sí? Entonces no era cierto. Pero, iglesia, más bien estos eran cristianos judíos que seguían aferrados a ciertas tradiciones judías, que al llegar hicieron que Pedro se retrayera, que Pedro se retirara, que Pedro se parara de la mesa y se alejara de sus hermanos gentiles, dejara de comer con ellos. Eso fue lo que sucedió. La causa de esta actitud de Pedro no lo dice la palabra, dice, porque tenía ¿qué? Miedo. Tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Cuántas veces nosotros como seres humanos no tenemos miedos de las críticas de los demás? Ay, qué cuidado con que le digan a la joven que está más gordita y está bien flaca, y le dicen gordita y anda ahí así, ya no quiere comer, ya se quiere. Hermano, cuidado con las críticas. Hay donde nos digan algo que están bien feo, aunque tenga razón. A mí cuando me han dicho que estoy feo, yo digo, qué bonito soy como me quiero. ¿Sí? Entonces, no, hermanos, porque sabemos lo que somos en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús lo que menos importa son las apariencias físicas. Lo que importa es la circuncisión de nuestro corazón que ha sido transformado. Amén, iglesia. Entonces tengamos cuidado con las críticas. Bueno, pues Pedro, el apóstol de Jesucristo, tenía miedo de los judíos por lo que pudieran decir. Tenía miedo de las críticas porque venían de parte de Santiago, decían ellos que no era verdad. De estos que insistían en la necesidad de la circuncisión para ser salvos. Pedro, iglesia, sabía, iglesia, perfectamente que no había nada malo en comer con los gentiles. No había nada malo. Después de Cristo Jesús no había absolutamente nada de malo. Él había roto esa barrera entre judíos y entre gentiles, que no había nada de malo en sentarse a la mesa, compartir con ellos los alimentos e incluso comer
los alimentos que los judíos no tenían permitido comer. El libro de los Hechos también, que quizás sea el libro que estudiamos luego de esto, es muy interesante. En el capítulo 10 nos dice algo acerca de esto. Pedro sabía perfectamente, directamente por Dios, que no había problema en comer esos alimentos, que se podía sentar a la mesa. Pero ¿saben lo que estaba pasando? El mismo Pedro se estaba contradiciendo. ¿Entre qué, hermanos? Entre lo que él predicaba con su boca y lo que él practicaba, iglesia, con los hechos. Amén. Eso es lo que estaba pasando. En esta ocasión, por miedo a estos cristianos judíos al que dirán, él se estaba comportando de una manera hipócrita. Iglesia, yo te pregunto, ¿cuántas veces no nos sucede esto en la vida? ¿Cuántas veces no somos y nos comportamos hipócritamente para que no se vaya a enojar el pastor? No le diga que está feo, porque se va a enojar el pastor. Claro, no es mi caso. ¿Sí? Hermano, ustedes sí no son nada hipócritas, gloria a Dios. O sea, no digas nada porque, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces no nos pasa esto en la vida? Pedro era hombre como tú y como yo. Aunque yo te lo señale, el apóstol de Jesús, sí. Era un hombre, seguía siendo hombre, se podía equivocar. Este era el caso, amén. Pedro, iglesia, estaba negando una de las verdades más grandes del evangelio y más importantes, que era que todos los creyentes, escúchalo, todos los que verdaderamente creemos en Cristo, somos uno en Él. Él lo estaba negando. ¿Recuerdan lo que decíamos la semana pasada o no? Y lo dijimos aquí, que en Cristo somos uno solo. Que Dios había escogido a dos hombres para su servicio. ¿Para qué? Para llevar un mismo mensaje, el evangelio. Y esos hombres habían sido Pablo y había sido Pedro, o Pedro y Pablo. Pero uno le iba a predicar a los gentiles, que era Pablo, y otro le iba a predicar a los judíos, que era Pedro. Pero era el mismo evangelio lo que iban a predicar, solo que lo iban a predicar a diferentes razas, si quiere decirlo así, a diferentes pueblos, porque el propósito principal de Dios, iglesia, era hacer de estos dos un solo pueblo. Amén. Por eso mandó a uno: tú ve y predícale a los gentiles, Pablo. Tú ve y predícale a los judíos, Pedro. ¿Qué vamos a predicar, Señor? Lo que queramos cada uno. No, van a predicar lo mismo, el evangelio que yo les he enseñado. Imagínate, ese era el propósito. Pues Pedro estaba negando con su actitud esta verdad. Parecía que se le había olvidado. Vamos a adelantarnos en el estudio de la carta a los Gálatas. Ve Gálatas 3:28. Mira lo que dice. Por eso te digo que al final todo va al mismo lugar. Podemos hacer un recuento y seguiremos llegando al mismo lugar. Gálatas 3:28. Vamos a adelantarnos tantito. Más adelante seguramente llegaremos al capítulo 3. La próxima semana vamos a terminar Gálatas 2. ¿Sí? Gálatas 3:28. Ya lo tenemos ahí en la pantalla. Amén. Gracias a Dios. Dice lo siguiente. ¿Qué dice? Ya no hay ¿qué? Judío ni griego. ¿Qué quiere decir esto? Ya no hay diferencias entre judíos y griegos. Los griegos eran considerados los gentiles. Y luego dice también: ya no hay ¿qué? Esclavos ni libres. Los gentiles eran considerados esclavos, los judíos eran los libres. Ya no hay tampoco. Y luego dice: ya no hay varón ni mujer. ¿Sí? Dice Cristo, y nos enseñaba la palabra la semana pasada, Dios no hace acepción de personas, no hace diferencia. Y aquí está diciendo Pedro más adelante: ya no hay varón ni mujer. Dice: porque todos vosotros sois ¿qué? ¿Uno en quién? En Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ese era el plan de Dios. Entonces, ¿por qué Pedro estaba haciendo esto? Porque al rehusarse a comer con estos hombres que eran considerados incircuncisos, porque no se habían circuncidado en la carne como los judíos demandaban, Pedro implícitamente, iglesia, estaba afirmando, aunque él era creyente y aunque ellos eran creyentes, que para él ellos seguían siendo inmundos. Ellos seguían siendo diferentes a los judíos. Estaba haciendo una diferencia, no de labios, no de boca. Él no iba y decía eso, tienen que circuncidarse. No, pero su conducta afirmaba, iglesia, esto. ¿Cuántas veces? A ver, ¿cuántos papás hay aquí? Levanten la mano. Ahí está, no les que levanten la bien. Entonces, todos esos que tenemos hijos, ¿qué sucede cuando tú dices una cosa y no la haces? ¿No le has dicho algo a tus hijos? No, ahora sí te voy a llevar acá, y nunca lo llevaste. No se me están riendo, hermano.
Mire, está riendo, hermano. Pero bueno, mi hijo también se puede reír mucho de mí. Porque o cuántas veces me dice, te voy a castigar porque te estás portando mal. Y nunca le castigó nada y hizo lo que quiso. ¿Cuántas veces? Entonces lo decimos una cosa con nuestros labios, pero hacemos otra con los hechos. Pedro no estaba diciendo con sus labios que estaba de acuerdo con los judaizantes, pero sus hechos indicaban lo contrario, que sí seguía pensando en esto. Y mira lo que dice el versículo 13, Gálatas 2:13. Regresa ya a nuestro texto principal. Y es bien importante y bien interesante esto que viene a continuación. Y dice, ya lo tenemos, Gálatas, ahí está. Dice, y en su simulación, fíjate lo que dice aquí, simulación, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y luego dice Pablo en el versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. Ahí vamos a detenernos. Dije a Pedro delante de todos. Pónmelo en el archivo, Bere, por favor. Nueva traducción viviente, mismo texto. Mire por qué le digo que la compre, porque mire cómo dice aquí. Es muy bonita esta versión, está muy bien, es muy entendible. Dice, como resultado, aquí lo tenemos, muy bien. Otros creyentes judíos imitaron la hipocresía ¿de quién? De Pedro. Fíjense lo que estaba pasando. E incluso Bernabé, dice, se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, dice Pablo, le dije a Pedro delante de todos los demás. Amén. Vamos a ver qué le dijo. Lo que sucede aquí, iglesia, lo que estaba pasando es que el mal ejemplo, por favor pare oreja, el mal ejemplo de Pedro, y lo digo mal ejemplo porque era un ejemplo de hipocresía, y eso nunca va a estar bien. Es más, quítele a Dios, quite lo que quiera. Cuando somos hipócritas está mal, aún en la tierra, en el mundo, en lo que usted quiera. Era un mensaje que no estaba dejando Pedro, o que estaba dejando a Pedro mal parado, ¿sí? Él decía una cosa y hacía otra cosa. Era un mensaje de hipocresía, era un mensaje de falsa moral. Pero es ese temor a los hombres, iglesia, y no a Dios. Escúchalo bien. Y esto nos pasa muy seguido a nosotros. Tenemos más temor de lo que nos pueden hacer los hombres, o de lo que pueden decir los hombres, o cómo nos critican, que de lo que pueda hacer Dios con nosotros y de lo que pueda decir Dios de nosotros. Pero esto estaba causando que otros adoptaran y participaran de las mismas actitudes que tenía Pedro. ¿Te das cuenta del peligro en esto? ¿Te das cuenta del peligro de un mal testimonio como el que estaba dando Pedro? ¿Te das cuenta de lo malo? Ojo, iglesia, con esto, el que tenga oídos, oiga. Date cuenta que cuando como cristianos damos un mal testimonio, iglesia, esto puede hacer que otros sigan ese testimonio que estamos dando nosotros. Mismo caso en la casa. No quiero que vayas a andar fumando, Y el papá, no vayas a tomar ahí donde... Y los hijos se esconden para tomar. No vayas a tomar. Y el papá, ese fue mi caso. No vayas y no hagas y no esto. Y tú, papá, tienes que ir a los jóvenes. Y tú, papá, ¿por qué no vienes a los varones? No, quiero que el domingo ¿Y tú por qué no vienes al domingo de las reuniones? ¿Por qué faltas? ¿Te das cuenta de la importancia de un testimonio? Tiene que comenzar por nosotros los cristianos, iglesia. No hay mejor forma que esto para hacer que alguien anhele lo que nosotros hemos recibido de la gracia de Dios, que es una bendición estar en Cristo Jesús. Amén, iglesia. Amén. Pedro estaba actuando con hipocresía, pero ¿sabes algo? Él no tenía esa convicción, él no creía en eso. Él convivía y él predicaba lo mismo que Pablo, el mismo evangelio, que era suficiente para la salvación, únicamente creer en Jesucristo. Pero, iglesia, sus actitudes estaban demostrando lo contrario. Había una incongruencia total en él, entre lo que decía y lo que hacía. Amén. Pedro creía, iglesia, solamente a través de la fe, era la única forma de ser salvo, a través de la fe en el Hijo de Dios. Amén. Y esa salvación, iglesia, era igual para judíos, igual para gentiles.
Solo a través de la fe en el Hijo de Dios es que nosotros podemos alcanzar la salvación. No es por obras, dice el texto, para que nadie se gloríe. No es por las obras que nosotros somos salvos. No era por las obras de la ley judía que iban a ser salvos, como decían los judaizantes. Pedro conocía perfectamente esto. Pero ¿sabes algo? El temor a ser señalado por los hombres, el temor al que dirán los judíos que llegaron, supuestamente que venían de parte de Santiago, lo llevaron a ocasionar que muchos cristianos, judíos y gentiles que convivían, que se sentaban a la mesa porque habían entendido que ya no había más separación, dejaron de hacerlo. Empezaron a imitar las prácticas de Pedro. Incluso dice el texto, entre ellos Bernabé. ¿Te acuerdas quién es Bernabé? ¿Sí? ¿Quién? También lo vimos en la carta a los Gálatas. Bueno, mira, Bernabé era aquel que servía junto a Pedro en Antioquía, porque es lo que estamos viendo. Pero Bernabé fue aquel que acompañó a Jesucristo a subir a Jerusalén, a exponer a los de reputación, que era Santiago, Pedro, Juan, el evangelio que estaba predicando. Él lo acompañó, él fue quien abrió el camino incluso, porque todos tenían dudas. ¿Cómo Pedro, el que persigue, el que mata a los cristianos, ahora no le creían que había sido transformado divinamente? Y Bernabé fue el que abrió el camino para que él pudiera llegar a los de reputación y exponer el evangelio. Aquel que dice el libro de los Hechos en el capítulo 11 que era un varón bueno, que estaba lleno del Espíritu Santo, que tenía fe, iglesia, ahora estaba imitando las actitudes de Pedro. Imagínate. ¿Te das cuenta? Esto ha pasado en la iglesia de hoy, porque se ha prostituido, se ha corrompido. Por eso muchos cristianos ya no quieren saber nada del evangelio. ¿Por qué? Porque hubo unos que hicieron algo que no estaba bien, porque hubo pastores que les dijeron que iban a ser sanos, que se iban a sanar, que no se iba a morir el familiar, que en Cristo, etcétera, que iban a prosperar, y no pasa nada de eso. Y sucede esto. ¿Por qué? Porque siguieron un testimonio, un falso testimonio, porque vendieron a Cristo. Eso es lo que estaba pasando. Pedro decía una cosa con la boca, pero hacía otra con los hechos. ¿Y sabes algo? Muchas veces los hechos impactan más que nuestras palabras. Amén, iglesia. Bernabé es el mismo. Algo que definitivamente no cayó en gracia a Pablo, y por lo cual lo confrontó cara a cara. ¿Qué padre es esto? O sea, a Pablo no le cayó nada en gracia esto que estaba pasando. Y por eso va y se para frente a Pedro. No anda murmurando de él, ni déjame le digo al pastor para que vaya y le diga. No, él se paró frente a él cara a cara, dice aquí. A Pedro el apóstol, sí, a Pedro el apóstol, a ese mismito. Lo que nos habla de la autoridad que tenía Pablo, que había adquirido, la autoridad divina, el respaldo divino de parte de Dios. ¿Con qué apresto y seguridad te paras delante de un apóstol? Pablo también era apóstol. Pero ¿con qué autoridad va y se para delante de otro apóstol y le dice esto? Porque él estaba viendo algo que no estaba bien, iglesia. Jamás pensarían los judaizantes que Pablo, aquel al que despreciaban, al que demeritaban en su apostolado, pudiera pararse frente a uno de los pilares de la iglesia llamado Pedro y decirle: ¿sabes lo que estás haciendo, Pedrito? Eso que tú estás haciendo está mal. Dice que lo hizo en público. Había gente escuchando lo que estaba pasando, iglesia. Hermanos, si nosotros estamos diciendo que somos cristianos, pero no vivimos como cristianos, estamos mal. Y eso es lo más terrible, y esa es la enseñanza. Porque por eso el título de la hipocresía, esa es la verdad. Hay gravedad en eso. Somos hipócritas cuando decimos que somos cristianos, venimos a la iglesia, nos ponemos salimos de aquí, salimos así bien campantes, y hasta criticamos a los de la campana, pero no vivimos como cristianos. Eso tiene que cambiar. Cuando alguien vive como cristiano, yo te digo algo, no hay nada que no pueda impactar a una persona cuando tú ves que el Señor lo ha transformado. Mire, usted no está para saberlo ni yo para decirlo, pero aquí está mi suegra. Yo conozco alguna situación anterior, antes de yo casarme,
cómo era ella con Rocío, cómo era la situación en la casa. Pero cuando conoció al Señor, también eso sirvió de testimonio para que esa relación que estaba quizás rota se volviera a formar. Porque Rocío vio una transformación en la vida de mi suegro. Eso es lo que pasa en tu vida. Cuando tus hijos ven que tú has sido transformado por el Evangelio, ¿cómo es que tú has sido cambiado? Ese que te gritaba antes, que te pegaba, no es que no te corrija, pero ahora lo hace en una manera, en la forma en Cristo Jesús. Hermano, eso es impactante. Cuando tú ves una persona que vive en la fe, que está en tribulación, pasando por una situación difícil y dice: yo me mantengo firme, yo sigo viniendo a la iglesia porque creo, Señor, que tú vas a cambiar mi situación. Y no estoy por eso aquí, Dios, porque yo no estoy buscando el milagro, te estoy buscando a ti. Amén. Eso, hermanos, impacta a cualquiera. Cuando tú vives en la fe, tú impactas. Cuando un joven vive en la fe, es capaz de impactar a otros que andan en el mundo. Ya, mira, ¿por qué tú eres diferente? Porque eres como un bicho raro. Esa es la verdad. No importa, porque yo estoy firme en lo que Cristo ha hecho ahora en mi vida. Antes vivía así, ahora vivo así. Hermano, tenemos que tener cuidado con el testimonio. Pedro estaba rompiendo la comunión que se había logrado en Antioquía con esas actitudes. Y eso puede pasar también con la iglesia y las iglesias y con nosotros. Si damos un testimonio contrario, ¿tú crees que van a querer regresar los hermanos? La hermana a la que siempre la saco al texto, pero es que, Dios, ese día me dio risa, hermano. Sí, pero no regresó la hermana que le dije, que me dijo que venía porque venía a ver si se sentía a gusto a la iglesia. Y yo también, bien descarado, le dije: no, pues aquí no se va a sentir a gusto. Sí, ya no regresó la hermana. No le dije mentira, porque así como se lo digo, así como lo hizo Pedro, cara a cara lo confronté en la mañana y le dije: venga temprano, haga un esfuerzo el domingo, porque a las fiestas, no, también a las fiestas llegan bien tarde, ¿sí? Hermano, tenemos que hacer un compromiso con Dios. Es un ratito, 2 horas a la semana, iglesia. 2 horas que estamos aquí. Ya voy a acabar. Estas enseñanzas no son muy largas porque no puedo agarrar todos los textos. Tengo que ir llevando poco a poco, iglesia, la enseñanza. Pedro estaba rompiendo con la unidad, iglesia. Amén. Amén. Pero ¿sabes algo? Pedro creía por fe, por la fe en Cristo, que era suficiente para la salvación, tanto para gentiles y judíos. Pero estaba pasando esto. Aquel que los judaizantes no creían se había parado cara a cara frente a Pedro. Hermanos, como te lo digo y te lo repito, si estamos viviendo así, estamos mal. Pongamos nuestras barbas a remojar. Pedro, como te dije, estaba rompiendo la unidad que ya se había alcanzado y se había logrado. Estaba arrastrando a otros hermanos a un mensaje completamente diferente al de Cristo. No de labios ni palabras, él no decía, sino de hechos y acciones. Y dice el dicho terrenal, ¿verdad? ¿Qué dice el dicho terrenal? ¿Qué dice? ¿No se acuerdan? Los hechos, ¿qué hacen? Hablan más que ¿qué? Que las palabras. No precisamente es que Pedro dijera: ahora creo en el mensaje de los judaizantes, que para ser salvos necesitan ser circuncidados. No, hermano, no es lo que estaba diciendo. Él estaba rompiendo la unidad y la comunión entre los hermanos gracias a esa actitud de hipocresía que había tomado. Él creía perfectamente en la fe a través de Cristo, que ya no había barreras entre los gentiles, que se podía sentar a la mesa con ellos. Por lo cual Pablo lo resiste cara a cara, lo confronta, dice, porque era de condenar. Eso es lo que le dice. Es decir, Pedro se había ganado la reprensión de Pablo. Pablo se merecía que le llamaran, Pedro se merecía que le llamaran la atención. ¿Y sabes cómo lo hace? Lo hace públicamente, iglesia. Y uno se pregunta: pero que no nos han enseñado que la corrección la tenemos que hacer aquí en privado, ¿verdad? Llamarle la atención al hermano René: venga, porque estoy viendo una actitud, y en lugar de hacerlo en público. Sí, cierto, hay cosas que se manejan así. ¿Por qué Pablo hizo esto en público? ¿Por qué Pablo no llamó a Pedro y le dijo: oye, Pedro, bájale 2 rayitas, está mal esto que estás haciendo, lo que tú dices y lo que haces está contraponiéndose? ¿Por qué no lo hizo, iglesia? Porque el pecado de Pedro fue público.
Y dices tú, ¿qué tan público fue? Pues tan público que muchos estaban imitándolo, que muchos estaban siguiéndolo y haciendo lo mismo. Todo el mundo se daba cuenta que Pedro, el que decía que la fe era únicamente a través de la fe en Jesucristo, perdón, la salvación era únicamente a través de la fe en Jesucristo, sus hechos decían otra cosa, que no se podía sentar a la mesa ni comer chicharrones ni hacer nada de eso. Eso es lo que estaba diciendo Pedro. Por eso Pablo lo hace también públicamente. Porque así como el pecado era público y mucha gente se había contaminado con esa idea, él tenía que dejar en claro que lo que estaba haciendo Pedro era incorrecto. Y por eso se presenta y lo hace públicamente cara a cara. Y le dice, Pedro, eso que tú estás haciendo está mal. Porque es de condenar eso que tú estás haciendo. Amén, iglesia. Ahora, es normal que un Pablo celoso de la verdad se viera obligado a hacer esto, iglesia, con Pedro. Cuando ve que los pies de Pedro, ¿qué está sucediendo con los pies de Pedro? Se están desviando del verdadero evangelio. Es normal, Pablo era celoso. ¿Usted recuerda a Pablo antes de que el Señor se le apareciera en el camino a Damasco, donde fue transformado divinamente por el Señor? ¿Qué hacía Pedro antes? Perseguía a los cristianos. Pablo, perseguía a los cristianos. No, espérese, no me grite. Vienen un domingo y se van 3 y lo quieren regalar, ¿verdad? No, gloria a Dios, gracias. No lo digo nada más por ustedes, hermano. También lo digo una que se va de vacaciones cada 15 días. Ya párenle. Entonces, mire, ya hasta me perdí por andar acá con usted. ¿Qué le iba a decir? Estábamos hablando de que me corrigió, ¿verdad? Que era Pablo. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Perseguía ¿a quiénes? A los cristianos. Dice la palabra de Dios que se metía en las casas y literalmente los sacaba para encarcelarlos, y que él mismo estaba a favor incluso de que los mataran. Imagínense eso. Él consentía ese tipo de acciones. Pablo dice en la escritura también que era celoso, era judío de nacimiento y era celoso de sus tradiciones, tan celoso que hacía eso, perseguía a los cristianos. Él era un judío de cepa, de nacimiento, los perseguía. Bueno, yo creo que por eso lo escogió Dios. Porque de esa misma manera que era celoso con las tradiciones judías, cuando el Señor se le aparece y lo transforma, él ahora estaba mostrando el celo mismo que tenía, pero ahora para defender el evangelio. Y la carta a los Gálatas es una muestra del celo que debemos de tener nosotros, del celo que tenía Pablo por el evangelio que le había sido revelado de forma divina. Amén. Gloria a Dios. Imagínense. Ahora era normal que cuando ve que Pedro se está desviando, entonces él vaya y lo reprenda cara a cara. Gálatas 2:14 para terminar. Segunda parte de este texto. Nos quedamos ahí, les dije, aquí no vamos a dejar. ¿Qué le dice cuando lo reprende Pablo a Pedro? Perdóneme, es que es un juego de palabras entre Pedro, Pablo, Pedro. Muy bien, Gálatas 2:14. Vamos al final. Mire lo que dice. Le dice Pablo a Pedro, espero no equivocarme, dice, si tú, Pedro, como diciendo, si tú, Pedro, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Parafraseando lo que dice Pablo, le dice a Pedro, si tú que eres judío de nacimiento, como yo lo fui también, Pedro, yo, Pablo, también era judío de nacimiento, seguíamos las tradiciones judías. Y tú dejaste de lado, al igual que yo, esas leyes e incluso vives como los gentiles. Dice, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos a seguir las tradiciones judías? ¿No era ilógico? Era ilógico completamente, iglesia. Si tú mismo ya no cumples con estas tradiciones, ¿por qué quieres que otros sí lo hagan? Si tú mismo no te comprometes con Dios, ¿por qué quieres o por qué piensas que tus hijos se van a comprometer con Dios? Si tú mismo no te comprometes con el evangelio, ¿cómo quieres que Dios responda a tus oraciones? ¿O qué crees? O tú eres de los que creen, como muchos lados, que Dios es una varita mágica donde por tu buena cara Dios va a obrar en tu favor. No, hermanos, hay un precio que pagar. Le costó la sangre de su hijo, iglesia, en un madero, como lo vimos en Semana Santa, con una corona de espinas, flagelado, iglesia, clavado de manos y pies. ¿Por qué crees que es así de sencillo seguir a Cristo? No es. Pero ¿sabes algo? Él no pone cargas que no podamos llevar.
Y cuando tú estás en Cristo, Él te sostiene. Amén. Cuando tú estás en Cristo, Él te fortalece. Amén. Gracias a Dios. Así es, hermano. Esa es la diferencia. No es que Pedro estuviera judaizando y diciendo estoy de acuerdo ahora con lo que dicen los judaizantes, pero su conducta inevitablemente llevaría a los creyentes ahí en Antioquía a que entendieran esto como un mensaje incorrecto, como el mensaje incorrecto de los judaizantes. ¿Cuál era el mensaje de esto? Que todo cristiano que no fuera judío tendría que convertirse al judaísmo a través de practicar las tradiciones judías para entonces poderte acercar a Dios. Entonces sí puedes ser salvo. Pero Pedro, iglesia, sabía perfectamente que Dios no hacía ¿qué? Acepción de personas. Que Dios no hacía ¿qué? Acepción de razas ni diferencias entre personas. Él mismo, Pedro, había vivido como un gentil. E incluso había comido de los alimentos. Amén. Qué tremenda, iglesia. Pedro sabía que la gracia que Dios había regalado a través de su Hijo Jesús era tanto para judíos como para gentiles, para un solo pueblo. No había diferencias. Amén. Y yo quiero concluir la enseñanza del día de hoy señalando la importancia de nuestro hablar, iglesia, y de nuestro predicar, la congruencia que debe de existir con nuestro practicar y vivir. Nuestro hablar con nuestro practicar y nuestro vivir. La caída de Pedro, como muchos llaman a esta porción de la Escritura, quizás uno de los apóstoles más importantes en el Evangelio de Cristo, nos deja en claro y nos demuestra que cualquiera de nosotros podemos tropezar, que cualquiera de nosotros podemos caer y podemos estar viviendo de esta misma manera en una hipocresía por temor al que dirán, por temor a los hombres, por temor a los que los demás piensan, iglesia. Ay, vas con los cristianos, aleluya, ahora resulta que te quieres hacer santo. Ay, ya no vas a pecar. No, hermano, estamos aquí no porque seamos perfectos. Al contrario, estamos aquí para ser perfeccionados por Dios. Y los que estamos aquí somos más pecadores que todos. Pero ¿sabes algo? Algo sí tenemos seguro, en Cristo Jesús puede cambiar nuestras vidas y puede transformarnos. Estamos aquí precisamente porque necesitamos de Él, porque queremos ser diferentes. Porque yo ya no estoy conforme con lo que está pasando en el mundo. En un mundo que se está distorsionando, en un mundo que se está prostituyendo, en el mundo donde se están perdiendo los valores. Ya no estamos de acuerdo, eso es lo único que hace diferencia. ¿Vamos a seguir pecando? Sí, seguramente sí. Porque no somos perfectos. Pero sabes una cosa, cuando nosotros pecamos, Dios te redarguye, ¿sí? Y entonces tú empiezas a entender que no puedes seguir haciendo lo mismo. Amén, iglesia. Mira, esta es la caída de Pedro. Muchas veces conocemos a Pedro porque lo negó 3 veces al Señor, ¿verdad? Eso es lo que conocemos. Pero cuando tú lees esto te das cuenta que Pedro era igual que nosotros, una persona común o corriente. Las consecuencias, iglesia, de la incongruencia que hay entre lo que predicamos y vivimos, no solo va a traer la reprensión de parte de Dios a nuestras vidas. Si estamos predicando y viviendo de una manera diferente, vamos a tener consecuencias en Cristo Jesús. Si nuestro testimonio, iglesia, puede impactar, puede ser tanto para bien como para mal, ¿sí o no? Así estaba sucediendo con Pedro. ¿Qué estaba pasando? ¿Estaba impactando para qué? Amén. Estaba impactando para mal. La mayoría de las veces somos nosotros mismos, los cristianos, iglesia, los que hacemos que otros no quieran saber nada acerca de Dios. Esa es la importancia que tiene esto. Así que tenemos que tener cuidado, no del temor a los hombres, iglesia, tenemos que tener cuidado y ser temerosos de Dios. El mismo Pablo dice en el capítulo 1, o busco agradar a los hombres o busco agradar a Dios. No se pueden las dos cosas. Cuando tú buscas agradar a los hombres, seguramente vas a tener que desagradar a Dios. Decía Pablo, ¿a quién busco agradar? Y al final de cuentas dice, pues a Cristo. Porque al final de cuentas, iglesia, dice Mateo 10:28, y no temáis a los que ¿qué? Matan el cuerpo, mas el alma, dice, no pueden matar. Dice, temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amén. Esto es, mejor ten temor de Dios. Amén. Yo quiero terminar y te invito a dar un buen testimonio, hermanos.
Las enseñanzas que tenemos aquí no nada más son historias bonitas, no nada más es contar y ver, mira lo que pasó con Pedro y cómo Pablo lo confrontó. Todas y cada una de ellas tienen un mensaje aplicable a nuestras vidas. Tenemos que salir de aquí pensando que nuestro testimonio es muy valioso, empezando por nuestra casa misma. Nuestro testimonio es muy valioso. Debe de haber congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y si decimos algo, tenemos que mantenernos firmes y tenemos que cumplirlo. Amén, iglesia. No hay mejor manera de predicar y evangelizar, sino a través de ¿qué? Del ejemplo, a través del testimonio. Exactamente. Amén, iglesia.